Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Las pifias de Norma Piña. De pifia en pifia, que va acumulando con su deshonesto e interesado haber o en su deber, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, se perfila a enfrentar un juicio político, artículo 110 de la Constitución, mismo que de darse, sería el primer caso contra una ministra o ministro del alto tribunal que cuando menos ordenaría su desafuero, con todas sus consecuencias, entre otras, perder todas sus canonjías que han acumulado a contrapelo del pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien le fue turnado el recurso interpuesto por el innombrable Marquito Cortés, a un pésimo presidente del Partido Acción Nacional PAN, en contra de la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, le dio miedo pronunciarse sobre el asunto. En la conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo pidió reproducir un video del canal de televisión del Poder Judicial, donde el ministro González Alcántara Carrancá declara que la Suprema Corte no tiene facultades para pronunciarse sobre un asunto que solo le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengan para que aprendan, ironizó el mandatario. Además agregó, hasta este ministro, que es indefinido políticamente hablando, le dio miedo. ¿Qué es esto? Hasta reaccionó y terminó por decir, esto no es de nuestra competencia. Estuvo a punto de clavarse en una violación mayúscula de la Constitución por las digresiones ideológicas interesadas y caprichosas de la ministra presidenta. Recuérdese, la ministra presidenta de la Suprema, Norma Piña, admitió el recurso interpuesto por el presidente del PAN, Marco Cortés, en contra de la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Ante ello, el presidente López Obrador cuestionó: el presidente del PAN, ¿cómo se atreve a presentar un planteamiento así? No obstante que es intentar una ilegalidad gravísima, una violación a la Constitución, cuando los dirigentes de los partidos políticos deberían de actuar de manera responsable y tomar en cuenta que los partidos son entidades de interés público. La decisión de la ministra Norma Piña Hernández de dar entrada al recurso del PAN se produjo en medio del trámite legislativo para avanzar en la reforma al Poder Judicial de la Federación, que se prevé aprobar con la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la próxima legislatura. En fin, fracasó en su nuevo intento de madruguete. Norma Leticia Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al turnar en tan solo unas cuantas horas un recurso presentado por Marco Cortés para revertir la mayoría calificada obtenida en los comicios del pasado 2 de junio por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo PT y Verde Ecologista de México PBEM, en la Cámara de Diputados, afirmó el diputado Hamlet García Almaguer. En entrevista con el legislador del partido Guinda, detalló que la contradicción de criterios es un proceso que se tarda más de 300 días. Sin embargo, la ministra Piña aceptó el recurso de Marco Cortés y en un solo día ya lo había turnado y asignado al ministro José Luis González Alcántara Carrancá, el anfitrión de la cena de ella con magistrados electorales y el presidente nacional priista, otro innombrable,
Marquito, mejor dicho, Alejandro Moreno Cárdenas. ¡Qué horror! Con razón la ministra presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Ararí Soto Fregosa, reconoció la actitud del ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, por su decisión. No obstante, las presiones, entre otras de la propia presidenta de la Suprema, al declarar que es un asunto o en asuntos electorales, el alto tribunal no tiene competencia alguna. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.